de tiempo ahí. Bueno, estamos esta la semana 11 de producción y logística, en el cual, como dije, estamos en la plataforma está montada, ya empezamos lo que es el tema 3, que es el último tema, que vamos a ver ya este semestre. Creo que ya cubrimos muchas cosas, estamos hablando sobre el personal. Estuvimos hablando la última clase, estuvimos hablando, sí, del personal, estuvimos haciendo un trabajo sobre ello. Y ya en este último tema vamos a hablar básicamente vamos a hacer, digamos que un recuento de lo que es el montaje y desmontaje, básicamente, que es lo último, ya, qué es lo que sucede ya antecitos de que empiece el evento, ya cuando hay evento, y hablar de unas cosas importantes del desmontaje. Primero que todo esto, en esta lección 1 vamos a hablar de lo que son los planes de contingencia, que fue un tema que se salió un poquito de lado. No, y antes de realizar un evento uno debe contar con lo que se llama esto, que es el plan de contingencia. Entonces, para todo evento de afluencia masiva, los organizadores deben concretar y establecer planes de contingencia que faciliten la atención del evento de principio a fin, así como las circunstancias de emergencia que puedan surgir durante su desarrollo. El plan de contingencia permitirá durante la operación proveer una guía de las principales acciones a seguir ante una contingencia para salvaguardar la vida humana y preservar el ambiente. Contempla acciones de respuesta para casos de desastres de emergencias con implicancias sobre el medio natural o social. ¿Qué quiere decir todo esto? Tú antes de hacer un evento, si estás haciendo un evento, pero ya estamos hablando de eventos masivos, todo este tipo de cosas, uno por ley no puede hacer ningún evento sin tener lo que se llama el plan de contingencia. El plan de contingencia sí es como un manualcito donde tú desarrollas qué contingencia vas a ver ante alguna emergencia, ante algún problema que se presente. Aquí, como vemos, se habla de salvaguardar la vida humana, preservar el ambiente, o sea, que son acciones de respuesta ante desastres, emergencias y cosas que pueden pasar en eventos de este estilo. ¿Qué pasa? Que en un evento de gran masividad, de mucha gente, evidentemente, y nos los ha enseñado la historia, han habido accidentes, han habido desastres, cosas así. Entonces, por ley, se te exige un plan de contingencia para ver cómo, digamos, de donde tú dices cuál es tu plan de acción en caso de ocurrir tal o tal cosa. Sobre todo, esto se trabaja, eso lo tienes que trabajar. Bueno, una de las cosas claras que cualquier plan de contingencia tiene es, por ejemplo, si hay un incendio, cuál es el plan de salidas, digamos. Hasta cualquier establecimiento como tal debe tener también sus planes de contingencia. Entonces, es algo que hay que tener claro a la hora de trabajar un evento. Esto podría decir... ¿Qué? ¿Quién está hablando? No. Bueno. Que eso Esto, sería como la ruta de evacuación. sí, claro, y eso es un plan que tú delimitas. Esto podría decirse, pues no es como los permisos. Los permisos, digamos, tú los sacas antes. El plan de contingencia tú lo debes tener, y si te lo piden lo debes tener. Pero hay que tenerlos por ley, pero no es como un permiso como tal, pero sí se entiende que es algo obligatorio que hay que tener cualquier evento. Evidentemente hay personas que se vuelan este tipo de reglamentaciones y hacen eventos aún así sin eso. Hay muchos casos a lo largo de la historia de gente que ha hecho eventos. Yo hace poquito vi la historia de un desastre de un concierto en Argentina, que hubo un poco de muertos. Se incendió un lugar que era todo cerrado y la gente no pudo salir, la gente se aplastó, las puertas estaban cerradas además, no daban salida a la gente. Eh, y,
y bueno, por no tener ese tipo de cosas, hasta demandaron a los organizadores, mejor dicho, se murió un poco de gente. Fue un desastre de una Eso, ciudad que, eso hace mucho tiempo. sí, fue en los noventas, pasó en los noventas, no me acuerdo qué fecha, pero no fue hace Hace, mucho. iba a hacer una pregunta, pero por lo que me estás diciendo, creo de que no. La pregunta era de que si había alguien legalmente, de pronto como de las alcaldías o qué, o eso que le hacían auditoría a esa clase de cosas dentro del evento, pero que lo que usted dice, creo que no. Sí, porque evidentemente por regla uno, pero es algo así como tú si tú tienes un establecimiento y si tú tienes, por ejemplo, un restaurante, cosas así, tú tienes algunas leyes de sanidad y un poco de cosas, pero aquí ¿quién las cumple? ¿Quién vigila eso? Eso no es, por ejemplo, o sea, tú para abrir un restaurante debes tener alguna reglamentación. Voy a ponerte un ejemplo así. Pero la vi, pero, miércoles, ¿quién tiene? Ah, tiene eso ahí, entró Mario. Ah. Pero la vigilancia es donde falla mucho y sobre todo en estos países que vivimos, estamos en el tercer mundo, pues falla mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en algunas partes europeas me imagino hay cosas más estrictas con respecto a eso, en otros lados no. De todas formas, de todas formas, sí hay vigilancia, no estoy diciendo que no haya. Si tú haces un evento importante, grande, o sea, si tú, por ejemplo, un evento de esos de carnaval enormes que hay, el metroconcierto, por así decirlo, a esa gente sí la vigilan, porque eso es un evento que sí están pendientes de eso y son de mucha afluencia y bueno. Pero si tú haces un evento mediano, que debes tener también tu plan de contingencia, puede que de pronto no te llegue la policía a pedirte todo este tipo de cosas, ni de pronto a permisos y cosas así. La policía está pendiente y si hay un evento y si ven que la gente se está como moviendo para esos eventos, ellos llegan y hay un poquito de vigilancia con eso, porque yo he visto bastantes eventos que cierra la policía por no tener permisos, yo lo he visto. De hecho, yo he asistido a varios que iba a asistir al evento y no pude porque lo cancelaron. Ha pasado bastante. Entonces, sí, no es que no haya vigilancia, sí la hay, pero depende de muchas cosas. Bueno, este plan que suele contener, por lo general tiene estas tres categorías, que eso es lo que pude más o menos averiguar. No tengo un plan de contingencia como tal. De hecho, en la página de... espérate un momento. Sí, pero no conmigo. ¿Ustedes con quién tienen clase mañana, muchachos? ¿Con quién les toca mañana? ¿Qué profesor? ¿Qué Con el profesor profesor? Omar, con el Con el profesor profesor. Omar, Sí, con el profesor. ok. Ok. Eh, ¿Qué iba diciendo? No, que no tengo un plan de contingencia como tal. De hecho, lo que pude ver o pude averiguar en internet sale es como el artículo donde te dicen de qué se trata, qué es, más o menos qué te piden, que ese documento, ese link se lo pueda pasar, pero no pude ver uno como tal. Normalmente es un libro, una vaina bien enorme, mejor dicho, pero que suele tener más o menos. Primero, un plan de respaldo. Contempla las contramedidas preventivas antes de que se materialice una amenaza. Su finalidad es evitar dicha materialización. Perdón. O sea que debes tener un plan de prevención para las cosas. ¿Qué prevención puede ser? Pues lo que te digo, tener salidas de emergencia, cosas así, que no tienes que esperar a que haya un accidente o algo para tú tener un plan de evacuación. Claro, eso es un plan de prevención, que es un plan de prevención para que no se materialice o no pase a mayores si hay cierta amenaza como tal. Luego tenemos plan de emergencia, que contempla las medidas necesarias durante la materialización de una amenaza o inmediatamente después. Su finalidad es paliar los efectos adversos a la amenaza. Entonces ya con el plan de respaldo, pues bueno, tenemos prevención, pero ya en un plan de emergencia es cuando ya esté ocurriendo el hecho, qué se hace, cuáles son las medidas que se van a tratar en ese momento. Entonces, la finalidad, por ejemplo, es evitar que
el daño se vuelva a mayores. O sea, si está pasando ya un daño, pues no que se empeore más la situación. Y por último, tenemos el plan de recuperación que contempla las medidas necesarias después de materializada y controlada la amenaza. Su finalidad es restaurar el estado de las cosas como tal y cómo se encontraban antes de la materialización de la. Bueno, ya tenemos el plan de recuperación que ya es, bueno, ya se pasó cuál es el plan que hay eh, para, digamos, contrarrestar los daños o la gente perjudicada en este estilo de cosas. Entonces, más o menos es este tipo de cosas. A ver. ¿Qué se presenta normalmente? El plan de contingencia, como digo, es un documento extenso con los planes que exigen con los planes que exigen por el ente preventivo. O sea, hay un ente en Colombia encargado de dar, digamos, las directrices para tú hacer el plan de contingencia. Normalmente es un documento bastante extenso. Como dije, es un libro. Yo lo he visto, pero no lo he ojeado. Es un libro así bien grande. El organizador que debe presentar descripción del evento, el aforo, cronograma de actividades, análisis de riesgo. Espérate, voy a poner esto aquí abajo. Bueno, análisis de riesgo, organización interna de los eventos, planes de acción, recursos, planos del lugar, identificaciones y copia de certificados. Bueno, ya me imagino específicamente, no sé cuáles son esas copias de certificados, pero esto lo tomé del artículo como tal. Y esas son las cosas que se entregan. Un momento. ¿Quién estaría a cargo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un evento, evidentemente yo no tengo ni idea de cómo es este plan de contingencia, ni qué se debe redactar, ni nada de esto. Normalmente, las personas si tú contratas un equipo de logística, cuando hablamos del equipo de logística, que hay personas que tú contratas, que son la gente de seguridad, que no sé qué, normalmente eso es una contratación que hace la persona del evento, que es el equipo de logística. Eso se subcontrata, llega al evento y son los encargados de la logística de control del evento, de las entradas, de la seguridad, todo ese tipo de cosas organizativas que hay ahí. Este equipo también te pasa su plan de contingencia, o sea que ellos se encargan de tener ese papel por ti, porque a la final, si hay alguna emergencia, ellos son los que están preparados para ese tipo de cosas, son los que van a movilizar a la gente, los que son los de seguridad y todo ese tipo de cosas y saben cómo actuar en ese estilo. Entonces, no es que uno tenga que ponerse a redactar eso, sino que ya eso ya viene preestablecido y normalmente es lo mismo. Más o menos tú tienes que dar los datos importantes como cuál es el evento, qué aforo tienes, de qué horas a qué horas, por ejemplo, tienes el cronograma, en fin, o sea, esas son las cosas importantes que se trabajan, que tú como organizador pues conoces y pues, tú estás representando todo ese tipo de cosas, en fin. Pero ya de resto, pues ellos se encargarán de eso. Entonces, digamos, es algo que hay que tener en cuenta que faltaba por mencionar, que es bastante importante, porque la seguridad de un evento, pues, no es algo con que jugar en realidad y los eventos suelen salirse mucho de control, mucho de control y hoy en día sigue pasando. De hecho, cuando estuve leyendo el artículo ese que les digo, que es el que muestra el ente, el encargado aquí en Colombia, yo lo estaba como ojeando y al principio tiene una introducción del por qué se necesitan los planes de contingencia y te hacen como un recuento histórico de los accidentes en conciertos en Colombia. ¿Sale? 1900 tal, 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 tal. Pasó este concierto, se murieron tantas personas y van haciendo un recuento año por año de grandes accidentes que han habido. Entonces, como para justificar de que estas cosas se tienen que trabajar y planificar como todo. Entonces, bueno, ya conocen este elemento que, bueno, hacía parte de la parte organizativa y nunca hay que dejar de pasar estas cosas a veces. Evidentemente, ya si uno hace algo, o las personas que están a cargo de eventos masivos y eventos, pues, grandes por lo general. A ver, espérate que me están. Bueno. Seguimos. Eso fue la lección 1. Y
como repito, esta semana fue la lección 1 y la lección 2. En la próxima semana viene la lección 3, que es la última, nada más es una sola lección. En esta lección 2 vamos a hablar, bueno, en la lección yo le puse seteo y calibración de equipo, pero en realidad yo hablo más o menos, hacemos un recuento de todo lo que es el montaje en general. Ya tú tienes todos los procesos y bueno, ya viene lo que es el montaje. El montaje ya más o menos lo expliqué cuando dimos la clase del cronograma, que más o menos hablamos de todos esos procesos que tienen que estar durante la realización de un montaje, que habíamos establecido de que tú tienes que tener un tiempo de montaje establecido, cuánto tiempo tienes en realidad, si es mediodía, si es un día entero, en fin, cuánto tiempo necesitas para tú montar el escenario, toda la parte técnica, eso lo hay que tener claro. Empezar a una hora determinada, coordinar de que todo llegue a la hora del montaje, en fin, estar pendiente de que todos esos tiempos pues se cumplan, eso en general es lo que ocurre en el montaje, tener claro las cosas, no solo la parte técnica, sino las otras arandelas que tú necesitas para hacer un evento, si hay decoración, si hay iluminación, si necesitas carpas, si necesitas vallas, todo ese tipo de cosas se tienen que trabajar y manejar en lo que es el montaje. Aquí hablamos de una parte importante del montaje, que es el seteo y la calibración del equipo, que, bueno, ya ustedes, no vengo a hablar exactamente de cómo es el seteo y una calibración, ya ustedes están viendo eso con el profe Omar, pero en cuestiones organizativas se debe tener en cuenta y debe estar muy consciente de que este espacio se necesita durante un montaje. O sea, esto hace parte del cronograma como tal, ya que puede en un seteo o en una calibración es donde se hace la prueba de que el equipo está funcional, no solo que calibres de que el sonido que te está entregando, sino que también, primeramente antes de calibrarlo, tienes que ver que esté funcionando, ¿no? Y muchas veces hay daños, hay cosas, entonces siempre hay que tener tiempo para este tipo de imprevistos, siempre hay que tener un tiempo contemplado para eso. El ingeniero de sonido en coordinación con logística debe disponer de este momento para hacer cambios y procesos antes de empezar a trabajar. El mismo proceso aplica para el resto del equipo técnico, el cual también debe tener su espacio de consideración. Entonces, no solo se hace montaje y pruebas con el equipo de sonido, sino que también con el resto del equipo de cosas. Y hay que tener ese tiempo pues contemplado. A eso vamos con acá, con todo esto. En la calibración, si ya se cuenta con todo el equipo funcionando, se procede al momento de la calibración. Es importante dejar un espacio claro para las pruebas de calibración, dejando al ingeniero trabajar para asegurar el mejor sonido posible. ¿Qué pasa mucho en las calibraciones? Las calibraciones se hacen con ruido, se hace con ruidos rosas y el equipo va a estar funcionando, va a estar sonando potentemente con ruido ahí. Y eso es, en algunos de los casos, molesto. En muchos de los casos a veces se prefiere dejar como ese espacio y las personas que de pronto están trabajando por ahí, si se les hace molesto, se pueden tomar una pausa mientras se hace esa calibración, porque puede ser un poco molesta, pero se debe dejar al ingeniero hacer ese trabajo de la mejor manera posible, darle su espacio para que pueda hacer esa calibración pues bien como es debida. Entonces, muchas personas, lo digo porque muchas personas organizadoras de eventos que no tienen ni idea de sonido, se quejan, las he oído quejarse como que esa bulla qué es, porque están haciendo esa bulla y todo ese tipo de cosas, pues hay que a veces educar a las personas que no conocen porque un organizador del evento no necesariamente tiene que conocer de sonido y de los equipos, muchas personas se le meten a eso y no conocen de ese tipo de cosas y creen que eso es pues hacer bulla porque sí, están calibrando las cosas y están tomando y se toma su tiempo, ¿verdad? Y no entienden, ¿no? Que creen que solo es prender, sonar y ya y listo, pues no tiene que llevarse todo ese tipo de cosas. Pues bueno, ustedes ya mejor que nadie saben que esto pues es importante, pero hay que tener en consideración que las personas que organizan a veces no conocen de eso. Y por ejemplo, si a ti te toca esa situación de tú estar en la parte técnica del sonido y hay unas personas que no entienden, pues es entender que eso es normal, eso a veces pasa, ¿verdad? Entonces, básicamente era como un recuento
de lo que es el montaje. Ya después de la calibración, ya sabemos que viene, que bueno, ya no hace falta explicar. Tú distribuyes a las personas, ahí ya empieza a operar todo el equipo del sonido, empieza a operar todo el equipo de sonido que hablamos la clase pasada, el stage manager, el de backline, todo este tipo de cosas van a empezar a operar y ya se va a trabajar todo esto. Entonces ya desde ahí, oye, que me está rayando eso. Ustedes no están viendo la pantalla rayada, ¿quién está haciendo? Vamos a ver compartir, a ver qué. Ustedes no vieron eso, no vieron unas rayas que salieron en la pantalla. Nada, profe. Nada. Pensé que nada me salía a mí. Ay, yo sí vi esa vaina y yo, ¿qué es eso? Eso se puede hacer. Yo no había visto esa opción, yo dije, no sé, ahora me la quitó. ¿Cómo hiciste esa vaina? Pero espérate. Pero tengo que estar compartiendo pantalla, ¿qué? Sí, profe, le dan en anotar como tal. Y entonces ahí sale eso. No, me asustaste. Y yo, ¿qué mierda? Se dañó el computador, empezó a sacar rayas, se dañó la pantalla. No, ahí hay una opción de un lápiz y yo rayé, pensé que nada me salía a mí. Ok. Bueno, Y Alfonso, como siempre, curioso. bueno, entonces terminando el montaje viene la prueba de sonido. Las pruebas de sonido ya saben que, bueno, ya está operando todo eso y básicamente es como si ya el evento hubiera arrancado. Y entonces todo eso ya tiene que estar funcionando a tiempo. Las pruebas de sonido y las pruebas de sonido tienen que terminar justo para que arranque el evento y digamos ya ahí sería todo lo que se ve en un montaje. Eso es lo que es el montaje. Ya como ya hablamos de todo el personal, del equipo, del cronograma, pues ya todos esos momentos los hemos explicado. Aquí más o menos los repasamos en esta última lección. Ya en la lección 3, ya estas son las dos lecciones que montamos esta semana. En la lección 3 vamos a hablar de qué procesos hay en el desmontaje, pero ya hablando sobre todo del proceso que hay después de un evento, cómo es esta parte de la rendición de cuentas y todo ese tipo de cosas, que es lo último que vamos a ver la próxima semana. Entonces, como dije, la clase hoy va a ser corta porque nada más son estas dos lecciones. ¿Cuál es la actividad? La actividad es comentar en la plataforma. Sencillo. Y en la próxima semana sí ya pondremos digamos, un taller final para terminar lo que es este semestre. Pero acuérdense que la actividad es comentar en la plataforma en la lección 2. Voy a anotárselas aquí, lección 2 del tema 2, donde monté esta lección. Comentar opinión y creo que ya. Se me pasa, espérate un momento, yo que puse la semana pasada, un momento, cambiamos aquí. Puse el del personal. Ok, ya hicimos un quiz la semana antepasada. Ok, perfecto. Listo. Listo, no, bueno, eso sería todo, muchachos. Es comentar, ya saben, comentar en la plataforma. No ha abierto espacio de preguntas. ¿Qué preguntas tienen? No sé, comentarios. Me va volando alguna pregunta con este tema, no sé, pero bueno, es más repaso con el plan de contingencia, no sé. Oh, profe, yo la tengo la voz clara, ya no es complicado. Algo así, Mario. Carlos Perea dice que todo claro y sencillo. ¿Qué iba a decir el señor Mario que abrió el micrófono? Está mudo hoy no quiere hablar. Ya, ahora sí se escucha. Está cansado, Ahora sí. Estaba hablando. No, lo que pasa es que mi hijo está utilizando el computador y le hice unas configuraciones que me dejó esta vaina
Mejor dicho, Sí, que porque, no sé ni dónde estaba el micrófono. porque Eso entré y salí varias veces. no, ahorita que tú abrías el micrófono me escuchaba mi propia voz. O sea, rarísimo. A mí Bueno, Pero también ya, me ya lo pasa arreglo. eso. Ok. Ya Ya eso puede era hablar, todo. señor El Mario. resto de la clase, lo que pude escuchar, está claro. Ah, ok, listo. Una No, pregunta que, Ajá, no, esto no tiene, iba a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero ok, ok. continúe. Pues, No, que la profesora puso ahí en el grupo de que último ciclo las 8 y tal, no entendí, pero no tenía nada que ver con